bienvenidos a todos una vez más a Luminaria Televisión. Mi nombre es Cecilia y hoy tenemos una charla imperdible. Sinceramente, en instantes con nosotros va a estar conversando Mario Sabán. Él es investigador y se va a unir a esta charla para regalarnos un poco de su sabiduría en un tema muy interesante que es la Cábala, un camino para la felicidad del alma. Mientras le damos unos instantes a Mario para que se sume a este directo aquí en Luminaria Televisión, les voy a contar quién es él, porque tal vez hay alguien que todavía no tenga el agrado y el placer de conocernos y de conocerlo a él principalmente, y después de esta charla aquí con Luminaria Televisión, yo les aseguro que van a quedar maravillados. Mario Sabán es un investigador, es divulgador también de la Cábala, la espiritualidad judía, es también doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y también en matemática aplicada. Ha publicado hasta el momento 23 libros sobre la historia del pensamiento judío y en instantes nada más se va a estar sumando a esta charla aquí en Luminaria Televisión. Le damos unos instantes a él para que se sume y te invito a vos a que nos cuentes desde qué parte del mundo sos parte vos de Luminaria hoy en esta jornada. A ver si ya está, ahí ya está con nosotros Mario, a que se sume a esta charla en Luminaria Televisión. Qué placer poder conversar con él. Nos dejaron muchas preguntas ustedes que enseguida vamos a ir respondiendo. Ahí está. Hola Mario, bienvenido. Gracias a todo el equipo de Luminaria. La verdad, un placer muy grande estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Le agradezco enormemente por haber aceptado esta invitación a regalarnos un poquito de su sabiduría en esta jornada a nosotros y por supuesto a todos los usuarios que se van a ir sumando. Gracias a vosotros y bueno, esperemos que la gente no tome las almohadas, como se dice en Argentina, ¿no? Esperemos levantar, bueno, las almas un poco, que para eso hemos venido. Exacto. Bueno, es un placer y antes, Mario, de comenzar con esta charla, quiero invitar a todos los usuarios que se van a ir sumando a que nos dejen sus consultas para vos, ¿sabes? Aquí en donde dice hay un signo de interrogación, ahí es el box de preguntas. Así que todas las consultas que quieran realizarle a Mario Sabán las pueden ir dejando por ahí. Ahora sí, Mario, perdón que lo haya tuteado, me sale el Sí, no, argentino de tutear, no me tienes que tutear. Ok, bueno, ahí está. Entonces, comenzamos, Mario. ¿Qué es la Cábala? ¿Qué nos puedes decir y del camino para la felicidad del alma? Bueno, mira, la Cábala es una tradición que por lo menos tiene más de 2300 o quizás 2400 años. No podemos saber desde qué época se fue desarrollando. Hay estudios inclusive que la llevan casi hasta la salida de Egipto con Moisés, pero bueno, se pierde en el tiempo cuando comienza, no hay un momento, pero sí lo que hay es un interés por parte de los sabios dentro del judaísmo de indagar en los secretos de la Torá, pero Torah en sentido universal, es decir, indagar en los secretos del universo. Y por lo tanto, entiendo de que la Kabbalah ocultaba dentro de sí, durante la Edad Antigua y la Edad Media, muchísima cantidad de ciencias que hoy están divididas, ¿no? Por las que las disciplinas científicas han nacido divididas a partir del siglo XVIII, pero que en su momento era una sabiduría integral. Entonces, decir que es la cábala, que siempre es muy difícil dar esta definición, yo te podría decir que es la sabiduría mística o la sabiduría culta del pueblo de Israel, la sabiduría culta del judaísmo, que se volvió en los últimos años un camino universal, en el sentido de que toda persona, toda alma, encuentra en este camino métodos y sistemas para poder equilibrar parcialmente, después veremos por qué digo parcialmente, sus desequilibrios y llegar a la paz interior, ¿no? Es decir, en realidad es una mística como tantas otras, como el sufismo, la mística cristiana, la gnosis, pero que tiene una serie de herramientas, probablemente muchas de ellas diferentes, el uso del lenguaje, el tema del lenguaje hebreo, que hacen que el alma comprenda por qué vino a este mundo. Es decir, la base de la Kabbalah es que cada uno de nosotros conozcamos quiénes somos realmente, por qué nuestra alma vino a este mundo, cómo funciona el universo, y por lo tanto los cabalistas han estudiado y explicado el funcionamiento del universo,
y cuando el alma sabe por qué llegó a este mundo, cuál es su sentido, podemos decir que es feliz. Es decir, aquí hay como una especie de pez que se muerde la cola. Si tú no sabes por qué motivo viniste a este mundo, muy difícil va a ser para ti vivir en este mundo, porque vivir sin saber para qué uno vive es realmente uno de los principales problemas que tiene una persona. Mm. Desde la Cábala hay un camino para poder buscar ese sentido de la vida, del alma de la persona, y a partir de encontrar ese sentido, de alguna forma se abre, en cierto modo, la alegría de vivir, porque ahí yo ya estoy feliz, porque tengo una dirección, si se quiere, a mi vida, que la dirección es curiosamente, la paradoja, la propia identidad del alma. Lo que uno viene a hacer en este mundo es, digamos, la función de nuestra alma en este mundo, es saber qué vino a hacer a este mundo. Y cuando uno lo descubre y entiende cuál es su propio camino, que cuando decimos su propio camino también hay que explicarlo porque no es tan fácil, dado que mucha gente tiene una mala percepción de cuál es el camino de cada uno, mucha gente dice, bueno, me he desviado de mi camino. No, no, todas las desviaciones del camino son parte del camino. Esto hay que dejarlo claro, porque si no mucha gente dice, bueno, he perdido 4 años de mi vida o he perdido 6 años de mi vida. No, nunca se pierden los años de vida. Lo que ha sucedido es que uno ha aprendido en esa, entre comillas, desviación del camino, pero todas las desviaciones del camino son parte del camino. Lo que nosotros consideramos desviaciones en realidad no nos desvían, nos están mostrando mejor el objetivo, nos están enfocando más. Así que la cábala es una mística que lo que entiende es que el alma tiene que buscar el sentido por el cual vino a este mundo, porque ese sentido existe, ese sentido preexiste al alma, no es que el alma lo tiene que buscar porque no sabe, porque no lo tiene y lo tiene que construir, sino porque lo tiene y todavía no lo ha encontrado. Aquí hay una diferencia muy importante entre la cábala y la logoterapia de Viktor Frankl, porque la logoterapia dice, nosotros hemos venido sin saber para qué a este mundo, una especie de absurdo, y vamos a buscarnos el sentido, lo vamos a tener que construir de alguna forma. La cábala no dice esto, la cábala parece que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. La cábala dice, nosotros hemos venido a este mundo con un sentido que no conocemos, con un sentido en nuestra vida que no conocemos, y todo el camino y sus supuestas desviaciones que estamos transitando, lo que estamos descubriendo, lo que estamos revelando es el sentido de mi alma que estaba oculta, del cual yo no era consciente. Bien. Y hablas mucho de el alma, Mario. ¿Qué es el alma y qué no es el alma? Bueno, en realidad yo te diría que el alma es todo, porque fíjate que los cabalistas a toda la información que llega a este universo le llaman Adam Kadmon, el alma universal. Quiere decir que en realidad yo te diría que para los cabalistas todas las energías dentro del universo conforman el alma. Solamente que lo que nosotros llamamos alma es nuestro fragmento de esa alma general. Así que en realidad nosotros tenemos una especie de confusión cuando hablamos del alma, porque nosotros hablamos del alma en individualidad, en tu individualidad, pero a los cabalistas les queda claro que toda la energía que conforma el universo es lo que llamamos Adam Kadmon, el alma general, el alma universal. Y todos los que llamamos alma, en realidad son partículas de esa alma original. Es decir, somos como desprendimientos de energía de esa alma original. Entre el alma general del Adam Kadmon y cada uno de nosotros, como pequeños fragmentos, hay raíces de las almas. Es decir, hay una división entre esa alma general del Adam Kadmon, del hombre primordial, para llamarlo de alguna manera, que por supuesto no es literal, es totalmente simbólico, no hay hombre, son todas las energías del universo. Por lo tanto, el alma se constituye en una serie de autocontracciones que llevan a definirla como la conciencia que tiene, digamos, la energía que tiene una persona, cuidado que también un animal, una piedra, en diferentes grados de energía y alma para la Kabbalah. Es decir, hablamos de diferentes grados de conciencia y de diferentes autocontracciones de energía. Por lo tanto, nosotros tenemos un alma animal como los animales y tenemos una energía instintiva como los animales. Nosotros tenemos una energía emocional, una energía intelectual. Pero luego para la Cábala tenemos diversos niveles de energía que operan más allá del cuerpo, la energía de la Hayá, es decir, una energía que es cosmogónica y que entra a nosotros como receptor,
y una energía todavía más grande que es la unificación con la totalidad, es decir, la aniquilación con el infinito que también se puede dar. Entonces yo te diría que el alma son diferentes niveles de autocontracción de energías hasta llegar a un punto, llamémoslo de subjetividad, donde podemos decir que somos entes independientes. Entonces, claro, verás que para la Cábala el alma es como un cono, donde desde abajo yo estoy en mi subjetividad, en mi yo, y luego, cada vez que voy subiendo los diferentes niveles, voy ampliando la energía del alma porque voy subiendo a autocontracciones más amplias de la Ein Sof, del infinito. Entonces, el alma es esa energía que se encuentra en cada nivel y que yo voy tomando conciencia de esta energía. A veces, en general, decimos que toda alma tiene mucha más energía de la que es consciente, porque en realidad nosotros tenemos un potencial en lo oculto mucho mayor que en lo revelado, porque en lo revelado tenemos muchas limitaciones. Y como tenemos tantas limitaciones, nosotros tenemos que operar tratando de expandir la vasija, tratando de expandir el kli, como lo llamamos en hebreo, para que esa energía pueda entrar y podamos subir hacia arriba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el alma es un vehículo de ascenso y descenso de energías y un vehículo de contracción y de expansión, es decir, de restricción y expansión permanente. Es una energía que sube y baja, es una energía que se expande y se contrae. Cuando vamos a lo animal de nosotros nos contraemos, cuando vamos a lo divino de nosotros nos expandimos, pero tienen que estar ambas, tiene que haber una oscilación constante. Bien, invito a todos, Mario, los que nos están acompañando en este vivo de Instagram, a que nos dejen sus mensajes para vos, sus consultas, pero donde está el box de interrogación, ¿sí? El signo de pregunta, ahí nos pueden ir dejando las consultas para Mario. Acá Orlando pregunta, ¿es cierta la teoría de la reencarnación? Bueno, para la Kabbalah la reencarnación se llama rotación de las almas y nosotros no la tomamos como teoría porque en realidad la Cábala se basa en la experiencia, no en la teoría. Es decir, aunque nosotros trabajamos teorías bastante abstractas, si se quiere, todo tiene que ver con la experiencia. Entonces, decir si avalamos o creemos en la reencarnación no es real simplemente porque nosotros no creemos en teorías, solamente experimentamos. Entonces, la rotación de las almas es una experiencia. Es decir, para nosotros es una experiencia y para toda la tradición de los cabalistas, la rotación, el conocimiento de que venimos de otras vidas anteriores, de vidas pasadas, es una experiencia, no es una teoría. Yo te diría más, la cábala, aunque se explique teóricamente, nosotros, todo lo que explicamos está basado en la experiencia. Ahora, por supuesto, son experiencias de miles de sabios a lo largo de la historia que nos han dejado cientos de libros en hebreo a lo largo de la historia explicándonos cientos de experiencias. Todo esto hay que estudiarlo. Pero uno no estudia una teoría en la Cábala, uno estudia experiencias. Bien. Acá Bel nos pregunta cuál es el significado cabalístico de nacer de forma prematura. Nadie nace en forma prematura, todo el mundo nace cuando tiene que nacer. Ok, bueno, bien. A ver, acá nos preguntan, para encontrar tu ticum, ¿la astrología es otra herramienta? ¿Lo usan los cabalistas? Por supuesto, la astrología es una herramienta como la astronomía, como la matemática, como la física, todas las disciplinas son herramientas para la cábala, porque dado que el universo fue creado por la Matrix divina, todas las ciencias se acercan a la comprensión de la Matrix. Acá Diana pregunta, ¿qué sucede cuando una persona deja de trabajar su alma? En realidad hay un tema bastante curioso. Uno no es que se deja de trabajar su alma, el alma siempre está trabajando a pesar de nosotros. La pregunta quizás sería cuando uno deja de ser consciente y entra en una mecánica de no ser consciente de lo que está sucediendo. Es decir, lo que llamaba Abraham Abulafia el campo de la repetición. Luego, gran teoría para Freud, ¿no? La repetición, los actos repetitivos. Nosotros
entendemos que los actos repetitivos son pérdidas de conciencia, pero que lentamente esos actos repetitivos en algún momento se pueden llegar a bloquear, a terminar, si sabemos cuál es la causa. Actos repetitivos, por supuesto, en que sean negativos. Los actos repetitivos bondadosos no hay que bloquearlos. Pero estamos hablando de los actos repetitivos negativos. Ahora, ¿por qué se dan los actos repetitivos negativos? Y bueno, básicamente ahí entramos al campo de la psicología clásica, ¿no? Porque lo hemos visto en nuestros padres, pero hay un factor que lo cambia todo y que nos distanciamos en este punto de la psicología cuando nosotros analizamos cuál es la identidad del alma. Porque la identidad del alma se enfrenta, en cierto modo, a los condicionantes, tanto genéticos como culturales. Los actos repetitivos vienen de la cultura. En cambio, lo que intenta hacer el alma cuando hace el tikkun, cuando quiere hacer la rectificación, es conocer su identidad real. Y para conocer su identidad real, tendría que llegar un momento de que todos los condicionamientos desaparezcan. De hecho, el hijo del Bala Sulam, uno de los grandes cabalistas, el hijo Baruch Hashlag, maestro del Dr. Lightman, dijo en un momento: para que realmente nosotros supiéramos cuál es el alma de una persona, habría que borrarle toda la educación. Por ese motivo, desde el punto de vista de la Cábala, los niños más pequeños que están en el jardín de infantes, en el parvulario, tienen una neyamá mucho más pura que cuando entran en la educación, porque la educación los empieza a domesticar. Entonces, yo por supuesto, ni los cabalistas están en contra de la educación. El problema es qué tipo de educación y qué tipo de condicionantes condicionan al alma a no ser lo que ella quiere ser, lo que ella viene a ser. Entonces aquí tenemos un campo, yo diría, de tensiones entre el orden de la cultura con la imposición, en realidad, cultural, familiar, tribal, nacional, religiosa, y el alma que desea su camino. Por eso yo muchas veces digo que los cabalistas tomaron todas las enseñanzas judías como excusa para describir el alma y el universo. Si hubieran nacido en China, hubieran tomado la cultura china como excusa. Cada cultura toma como excusa su propia cultura. Y lo que tratamos de hacer, desde el chamanismo lo hacen los pueblos originarios de América, desde la Kabbalah lo hacemos los que venimos de la tradición del pueblo de Israel. ¿Qué estamos haciendo? Todos estamos tratando de comprender el universo y el alma con las herramientas culturales que tenemos. Con las herramientas que conocemos. Como yo no nací en la selva peruana, yo no conozco esas herramientas culturales. Las podría conocer eventualmente, las podría estudiar, pero las conozco de mi identidad judía. Hay gente que nace en el cristianismo y va hacia los ejercicios espirituales de San Ignacio, por ejemplo, y trata de buscar desde ahí, ¿no? Yo creo que el alma, por definición, siempre está buscando, y yo te diría que está buscando en un sentido no mental, está buscando en un sentido intuitivo, más que mental, más que racional, porque lo que está buscando no es un resultado, lo que está buscando ya lo tiene dentro de sí. Entonces, solamente está realizando un trabajo de revelación de la luz. Es decir, toda la información, dice Abraham Abulafi, está dentro nuestro. Toda la información que necesitamos, el alma la tiene dentro. Por lo tanto, en el trabajo de autoobservación, lo que estamos haciendo es extraer toda la información que nosotros necesitamos y que la tenemos. Bien. Eli nos pregunta, ¿hay vestigios arqueológicos de Kabbalah? Bueno, hay muchísima cantidad de cuevas en Israel donde dice la tradición que pudieran haber estado algunos de los grandes cabalistas como Shimon Bar Yochai. Los vestigios intelectuales están de documentos del siglo IX, del siglo X. Cuando habla de vestigios arqueológicos, yo bien no sé a qué se refiere, porque, digamos, se refiere a tumbas de cabalistas muertos. No sé, habría que preguntar bien a qué se refiere esta pregunta. Bueno, a ver, vamos con otra entonces. Por acá nos preguntan si la enfermedad proviene del alma. Primero hay una descompensación en el alma y se crea una fisura. Bueno, en realidad nosotros estamos viviendo permanentes descompensaciones. Así que nosotros cuando crecemos nos descompensamos siempre. Siempre estamos en una permanente descompensación o desequilibrio. Lo que sucede con la enfermedad es que hay alguna sefirá
que está muy reprimida o está demasiado expandida, hay un gran desequilibrio en una sefirá y las demás no le pueden ayudar. Entonces, la enfermedad se sitúa en un punto, para llamarlo de alguna manera, de un desequilibrio mayor al normal, donde todas las diversas dimensiones se encuentran en un punto como incapacitadas para poder ayudar. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que hay en un momento incapacidad? Porque las fuerzas de la identidad, de la mente, a veces son mayores que la fuerza del alma. Es decir, la mente, lo que nosotros llamamos la mente racional, la biná, a veces ha creado una identidad tan repetitiva y tan automática dentro de la persona que el alma solamente puede llevar al cuerpo a enfermar para liberarse de ese cuerpo y volver en otra encarnación. Es decir, cuando el alma ve que la mente no le permite hacer su rectificación, entonces directamente toma la decisión de irse. La toma de decisión de irse no es consciente, porque la persona de repente tiene la enfermedad y dice, yo quiero vivir. Pero parece ser como que el alma dice en un momento, mira, si la mente no se pone a mi servicio, porque yo estoy frustrado de no poder ser lo que yo soy, entonces yo te diría que casi toda enfermedad proviene de un punto de frustración donde esa alma no puede revelarse tal como es, en alguna dimensión de su estructura. Bien. Acá Eli pregunta, ¿existe un alma gemela con la cual conectamos al 100% en todos los aspectos de nuestra vida? Por supuesto que existe, por supuesto también pertenece a la raíz del alma, pero hay que tener cuidado en otra vez la mente, porque la mente racional puede entender de que esa es una justificación, y en realidad volvemos a la cuestión de la experiencia, ¿no? Es decir, el problema que tiene la experiencia es que nos es muy difícil explicar una experiencia. Es decir, yo puedo explicar la experiencia de una regresión que he tenido, pero es mi experiencia, aunque yo te la explique, tú no lo has vivido. Entonces, si hay una mujer embarazada que tiene la experiencia del embarazo, yo no he tenido la experiencia del embarazo, por lo tanto, a mí me pueden explicar mucho la experiencia del embarazo, pero yo no la voy a terminar de experimentar dentro mío. Entonces, lo que sucede con los aspectos espirituales es que son muy difíciles de generalizar, a pesar de que lo intentamos en la Cábala para tratar de clasificar conceptos, porque cada uno tiene una experiencia tan diferente, cada alma, porque fíjate que cada alma vino a ocupar un tiempo y un espacio determinado que ninguna otra alma puede ocupar. Es decir, fíjate el privilegio que tienes tú, por ejemplo, o que tengo yo, o que tiene X, que tienen los que nos están oyendo, que la energía que ellos están revelando, nadie la puede revelar, solamente tú es la única que la puede revelar. Entonces, claro, tú eres la única que puede revelar esa energía. Todos nosotros, el resto de la humanidad, dependemos de qué tipo de información nos está trayendo tu alma. Por eso, en términos espirituales, la muerte en las guerras, como está sucediendo en Ucrania, como ha sucedido en Siria, como ha sucedido en Vietnam, bueno, todas las guerras que son interminables en el mundo, nos privan de un tipo de energía que ha encarnado con una función determinada y que tiene que volver. Entonces, lo muy importante que tenemos que entender, que el ser humano tiene una sacralidad, tiene un punto de sagrado, por el mero hecho de estar trayendo una información de la Matrix divina que ningún otro la puede traer. Ningún otro puede ser exactamente el otro. Por lo tanto, hay algo muy importante que hay que difundir claramente, y es que la información que trae cada alma es indispensable para la rectificación del universo. Es decir, esa información que trae ese niño es indispensable para la rectificación del universo. La necesitamos a esa información. Es decir, cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, y todo lo que tú sientas y experimentes, ninguno de los demás seres lo va a experimentar y lo va a sentir, y ese va a ser tu aporte energético al conjunto del universo. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, cuidado, la sacralidad no viene de los derechos humanos, de la Revolución Francesa, no, la sacralidad viene de que hay un tipo de energía específica, especial, en cada una de las almas, que trae una información especial de la Matrix.
Bien. A ver, acá tenemos muchas preguntas hoy, Mario. Nos dice Jackie, ¿cómo empezamos a ser conscientes? O sea, ¿cómo despertar el alma e iniciar a conocer el potencial que tenemos dentro y saber quién realmente somos y por qué estamos aquí? ¿Cuál sería el punto de partida? Nos pregunta ella. Bueno, puntos de partida en la realidad hay muchos. Desde el punto de vista de la cábala, de ver, lo digo con mucha humildad porque cada maestro de cábala puede decir otra cosa. Yo entiendo de que para mí tendría que ser el análisis del árbol de la vida, porque analizar profundamente el árbol de la vida es el método clave para poder llevar adelante un análisis del alma y un punto de partida para mí fundamental. De hecho, fíjate que en la escuela de cábala nuestra lo primero que le decimos a la persona es por favor, comprenda el árbol de la vida, con el curso descubre el árbol de la vida. La gente entiende que muchas veces, y lo digo con todo respeto a todas las entrevistas, la cábala se puede comprender en una entrevista. Es casi imposible en una entrevista yo, no sé, explicarte qué quieren decir los arcángeles, en qué universo se encuentran, o las permutaciones de los nombres de Dios. Entonces hay un punto donde hay que trabajar realmente, estudiando, comprando libros de Kabbalah, estudiándolos profundamente, dedicándole tiempo, porque si no te quedas en la superficie, te quedas con conceptos vagos, creyendo de que eso es Kabbalah. Por ese motivo mucha gente dice, bueno, yo he escuchado alguna entrevista suya, entonces sé algo de Kabbalah, y cuando entran a los cursos dicen, ¿de qué me está hablando? Esto realmente es como marciano, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo al público que nos está oyendo? Seamos cautos, comprendamos que la cábala es muy profunda. Nosotros a veces en las vemos solamente lo superficial y hay que alcanzar esa profundidad a través de la meditación, a través de la experiencia, a través del estudio y a través de muchos años, que no es de un día para otro. Mi punto de partida, mi consejo como punto de partida es el curso Descubre el árbol de la vida. Es decir, para mí hay que saber cómo funciona el árbol de la vida porque en esas dimensiones nosotros podemos encontrar los equilibrios y desequilibrios. Bien, vamos con otra de las preguntas que fueron llegando al box. Acá nos están preguntando desde Costa Rica. A ver, dice, ¿cómo se contempla la naturaleza desde una perspectiva cabalística? ¿Puede ser una representación de Keter en Malhut? Llevo mucho tiempo queriendo preguntar, pero nunca había estado en un live. Gracias mil, saludos desde Costa Rica, nos dicen por acá. Ahí ponemos la mitad de la pregunta. Mira, también me envío saludos a Costa Rica, país que todavía no conozco y espero en algún momento poder visitarlo. Mira, cuando nosotros en Cábala decimos que Keter está en Malhut, lo que estamos diciendo en realidad que todas las dimensiones están en una misma dimensión. Es decir, no es que estamos operando en una dimensión. A veces a nivel intelectual, el intelecto tiene que fijarse sobre un tema en particular, pero en el campo del alma, en el campo del árbol de la vida, estamos en todas las dimensiones en forma simultánea. Cuando decimos que Keter está en Malhut, es cuando tenemos que encontrar la trascendencia, la felicidad en lo cotidiano. Si no lo encontramos en lo cotidiano, vamos a estar buscando milagros extraordinarios. Y hay muchísima gente en el campo espiritual que confunde mucho lo extraordinario. Es decir, está siempre tratando de salir del cuerpo, de meditar, de subir una montaña, está tratando de, en una desesperación de experimentar cosas extraordinarias. Mira, lo más extraordinario es lavar los platos, leer un libro y vivir la vida cotidiana. Y la gente pierde la capacidad de lo extraordinario en lo ordinario, de lo extraordinario en lo cotidiano. Entonces, la cábala punta es que en todos los actos de lo cotidiano podamos descubrir lo extraordinario. Es decir, el milagro no es que yo salí del cuerpo, el milagro es que yo estoy en mi cuerpo y estoy vivo. Este es el milagro. Entonces, la gente confunde el concepto de milagro y cree que el milagro es la multiplicación de los panes y los peces de Jesús o que Moisés recibió las tablas de la ley. Esos son milagros históricos, entre comillas. El milagro más fuerte es el que no se ve. Lo milagroso de esta existencia es lo cotidiano, es levantarme por la mañana, que salga el sol, que tengamos vida y que podamos ir a trabajar y estudiar. El milagro es que yo pueda estudiar todos los días y abrir un libro, eso es lo milagroso. Pero ¿qué hace la gente en su desesperación? En su desesperación busca milagros como hechos externos de salvación. Entonces empieza a meditar los 72 nombres de Dios a lo loco, medita a lo loco,
No, no, señores, tranquilos, usted puede caminar por la calle de su ciudad y meditar sin necesidad de los 72 nombres de Dios. El problema es que cada vez la gente tiene tal desesperación de efectos extraordinarios que terminan tomando sustancias, como el veneno del sapo y otras sustancias. A mi modo de ver, todo esto lo que marca es la desesperación. No está marcando una búsqueda genuina. Puede que la búsqueda sea genuina, pero es una búsqueda desesperada. A ver, la desesperación no es buena. Lo que habría que hacer es darle esperanza a la gente de que tiene que encontrar a Dios en lo cotidiano. Nosotros tenemos un concepto en la Cábala que es la Shejinah. La Shejinah es Dios escondido en la materia. Cuando yo abro un libro y estoy una tarde durante una hora leyendo con paz interior, eso es lo más milagroso que hay. Yo no estoy esperando que la voz de Dios me lleve al monte Sinaí. Pero la desesperación de la gente de ir a sinagogas, iglesias, catedrales y volverse loca tratando de buscar lo milagroso, realmente es un absurdo, porque eso demuestra una salvación de tipo exterior. Cuando estamos hablando de una redención de tipo interior del alma, yo tengo que encontrar esa felicidad en todos los puntos de la realidad. Es decir, tengo que encontrar esa felicidad en todo momento. Es decir, mira, hay un texto en la Torá que es muy bonito que dice, recuerda a Dios en todos tus caminos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, y enséñalo a los hijos y en todos tus caminos. ¿Qué es en todos tus caminos? En todos tus caminos es en toda la actividad que estés haciendo todo el día. Eso sería lo milagroso. Entonces yo quiero dejar un pequeño mensaje con esto, en esta entrevista, y es busquemos lo extraordinario en lo cotidiano, busquemos lo milagroso donde parece que no hay milagros, porque el verdadero milagro lo tenemos ahí, no lo podemos ver. Bien, me encanta. Te lo hubiera pedido para el final como reflexión. A ver, Mario, por acá nos preguntan, ¿qué pasa en nuestra conciencia cuando hacemos un estudio integrado de diferentes culturas? No pasa nada, muy bien. Mientras más culturas uno puede integrar, mucho mejor. Es excelente que vayamos integrando. Mientras más culturas tenemos, mucho mejor, vamos a crecer más. Bien, acá también otra pregunta en varias, fraccionada, nos preguntan, ¿experimentará gran parte de la humanidad lo que hoy se conoce como delirio mesiánico para luego poder entrar en la era mesiánica? Lo pregunto ya que muchos cabalistas se hallaron a sí mismos como mesías. Yo creo que el mesianismo no es un delirio, el mesianismo es una idea genuina de llegar a la redención. Yo creo que todos los falsos mesías fueron mesías verdaderos, en el sentido de que todos los falsos mesías quisieron acelerar la redención. Son falsos porque la redención no llegó, pero son verdaderos porque fue genuina el deseo de redención. Entonces, hay una paradoja, todos los mesías son falsos y todos los mesías verdaderos. ¿Por qué? Son falsos porque la redención no llegó, todos, y todos son verdaderos porque la intentaron acelerar. Es decir, lo que intentaron hacer con la redención es acelerarla. En ese sentido, yo no creo en ningún Mesías que me vaya a venir a salvar, como ya muchos quizás de los que a mí me conocen lo saben, pero personalmente creo que todos nosotros somos Mesías verdaderos, en el sentido de que estamos impulsando la era mesiánica. Así que yo al mesianismo, yo no lo llamaría delirio mesiánico, yo lo llamaría una genuina intención de la redención del mundo. Bien, acá nos preguntan, ¿nuestros actos de amor modifican la Matrix? En realidad nosotros tenemos un aspecto teúrgico, es decir, un aspecto de modificación de la Matrix, sí. Es decir, el Dios encarnado que somos nosotros modifica a la Matrix, porque le enviamos información. Pero no es que nosotros le enviamos información desde nuestra subjetividad, le enviamos información porque somos parte de la Matrix. En realidad es como que Dios aprende dentro de su propio universo, aunque no tiene que aprender nada, porque en realidad la Matrix se refleja en el universo. Hay muchas paradojas aquí que son muy complejas de explicar. Maestro, ¿cómo podemos conocer nuestra alma desde el diseño de nuestro creador Shalom? Bueno, primero que todo, agradecido por la palabra maestro. Es una palabra que a mí básicamente no me gusta mucho. A mí me gusta mucho Talmid Jajam, que es, como se dice en la tradición de la Cábala, aprendiz de sabio, porque nadie es maestro ni nadie es sabio.
todos somos aprendices. Así que gracias por el título, pero yo no creo merecer ese título. Yo estoy intentando merecer el título de aprendiz. Eh, Aquí, bueno, es que en el fondo yo te diría que todos estamos trabajando en la comprensión de lo que es el vivir. Si tú quieres una reflexión final, te la hago antes, igual tendremos reflexión final, no te preocupes, ¿eh? Estés presionada por la reflexión final, acá va a haber muchas reflexiones en el medio. Yo te diría que el núcleo duro de todos los problemas que se plantean es que nosotros no sabemos vivir. Me incluyo, absolutamente, claro, si no me incluyo estaría, no estoy fuera del sistema. ¿Y por qué no sabemos vivir? Porque a veces no decodificamos exactamente la información de la Matrix. Es decir, no conocemos bien por ese carácter de distorsión que tenemos en el orden de la realidad. Entonces, la cuestión, digamos, ¿la cuestión cuál es? Bueno, la cuestión yo te diría que es bastante simple, en cierto modo, porque nosotros para aprender a vivir tenemos que meditar, estudiar y profundizar. Lo que pasa es que nadie quiere hacer este esfuerzo. Por acá nos estaban preguntando la diferencia entre el alma y el espíritu. Bueno, en la Kabbalah hay 5 niveles del alma. Hay un nivel del alma que es el nivel animal, lo que llamamos Nefesh, un nivel superior al Nefesh, que es el nivel de Ruach, que es el alma emocional, y a ese nivel de Ruach lo llamamos el espíritu. Quiere decir que el espíritu para la Cábala, el Ruach, es el segundo nivel contando los niveles que tiene el alma desde lo inferior. Bien, por acá vamos con otra consulta. A ver, ¿cómo ve la Kabbalah la sexualidad? La ve como un elemento natural y es más, con un elemento sagrado, porque cuando hay una copulación, cuando hay una unión entre lo femenino y lo masculino, lo que se da en esa copulación es esa unión entre el infinito con el universo. Lo que está sucediendo en la sexualidad es, de alguna forma, lo mismo que sucedió para la creación del universo. Las energías femeninas y masculinas copulando y siendo compatibles con sus diferentes, podríamos decir, vibraciones, pero que en el fondo lo que quieren es construir el universo. Por lo tanto, fíjate que en el día del descanso, en el día del Shabbat, a la noche del día del descanso, lo que se hace, lo que se aconseja a las parejas es tener la relación sexual, porque de ese modo lo que se está haciendo es volviendo a producir el Big Bang, volviendo a producir la unión de lo femenino y masculino que da la creación del universo. Así que la sexualidad es sagrada y es estimulada. Es más, te diría, grandes cabalistas de la Edad Media llegaron a decir que la sexualidad no solamente implica la procreación, sino que está dada para el placer, porque el placer que sienten las dos personas que están operando en esta sexualidad es el mismo placer que sintió Dios cuando creó el universo. Por lo tanto, la sexualidad es claramente compatible, no simplemente con la naturaleza biológica, que ya sabemos, sino con el símbolo de un Dios que quiere crear el universo, que quiere crear un útero para poder entrar en él. Es decir, Dios crea el universo para tener una relación sexual, si se quiere, con el universo. Y eso está muy trabajado por cabalistas en los siglos. Hace siglos que está trabajado este tema, y por ese motivo todos los cabalistas han estado casados y han tenido hijos, o algunos no han tenido hijos, pero sí han estado casados, en el sentido de que se estimula desde la Kabbalah que exista una unión de lo femenino y masculino en forma permanente. Es decir, se estimula a que la sexualidad se la vea como un acto realmente que eleva las energías a los niveles superiores. Yo no le llamaría tántrico, pero tiene algo de esto. Es decir, la línea media del árbol de la vida sube a través de la yesod, que es la sexualidad. Quiere decir que nosotros extraemos energía divina del campo de la materia para elevarlo a través de la sexualidad al corazón, al amor y al conocimiento. Fíjate que en la Torá, en los primeros textos de Génesis, se habla que Adán conoció a Eva. Adán conoció a Javá. Javá es el nombre hebreo de Eva. ¿Y por qué conoció? Porque se han unido. Es decir, porque se unieron en una relación sexual. Y eso es algo que pertenece al orden biológico, como sabemos, pero al orden de la energía fundante del universo. Por lo tanto, es importantísima la sexualidad. Y quien corta
esa fuerza y quien corta esa energía puede desviar esas energías a lugares muy negativos. Es decir, si esa energía no está bien situada, lamentablemente se puede desviar a situaciones realmente que conocemos. Ok, bueno, vamos a ir con una de las últimas preguntas, Mario, porque nos estamos lamentablemente quedando sin tiempo. ¿Cómo podemos tener dominio propio en cuanto a que no sea tan doloroso nuestra relación con personas en una conciencia BET muy marcada? Partiendo que estamos en camino a una conciencia Aleph, el silencio es el primer paso, pero y luego nos pregunta por acá, Mira, Caro. la persona que hizo esta consulta hay dos opciones. La primera opción es el aprendizaje de encontrarse con personas de conciencia BET muy fuerte, conciencia de dualidad, pero cuando termina el aprendizaje del alma, el alma se tiene que retirar y tomar distancia de estas personas, como dijo Maimónides en el siglo XII, claramente, no me junto con los necios, ni intento derrotarles. Es decir, si nosotros queremos ser el Mesías de gente que tiene conciencia BET, no lo vamos a lograr. La gente que tiene conciencia BET tiene que evolucionar por sí misma. Nosotros no podemos obligar a alguien a aumentar el nivel de conciencia si no surge por su propia necesidad interior. Por tanto, primer consejo, aprender de la situación y luego de que terminó el aprendizaje, retirarse de esa relación o distanciarse. ¿Por qué motivo? Porque uno puede aprender, pero no se tiene que humillar. Lamentablemente hay mucha gente que en la autojustificación de aprender de situaciones irregulares, de relaciones tóxicas, como se denominan en la actualidad, nosotros en la Cábala las llamamos clipóticas, no tóxicas, porque viene de clipá, viene de cáscara. Cuando alguien tiene este tipo de relaciones y no ve ninguna forma de cambio, lo mejor es la distancia, porque de alguna forma el problema es que ya llega un momento que uno ya no aprende más, ya aprendió lo que tenía que aprender. Y las justificaciones de continuar aprendiendo, sufriendo, es una posibilidad de humillación y de caer en el desequilibrio de la misericordia. Es decir, cuidado con no caer en la humillación, so pena de estar de alguna forma poniéndole la vestimenta de que estoy aprendiendo. Porque si el aprendizaje terminó, ahora empieza la humillación de uno. Entonces, cuando a uno lo humillan, se tiene que retirar de una relación. Bien, bueno, Mario, sinceramente nos quedaríamos horas hablando con usted. Le agradezco infinitamente por su sabiduría que nos regaló aquí en esta entrevista en Luminaria Televisión. Le pido, sí, una breve reflexión final, algo que a usted le gustaría dejarnos y luego lo despido. Bueno, hemos dicho demasiadas reflexiones. Yo creo que en la vida hay una tensión entre lo que uno puede y lo que uno quiere. Siempre hay que intentarlo todo. Lo peor, a mi modo de ver, en la vida es la omisión, la no acción. Desde el punto de vista de la Cábala, la no acción es una transgresión superior a hacer mal las cosas. Quiere decir que si uno realiza muchas cosas, seguramente alguna la va a hacer mal. De 10 que hacemos, 2 o 3 van a salir mal. La cantidad de errores que uno puede acumular en la vida son marcas de que uno hizo muchos intentos. Y en la vida uno se define por la cantidad de intentos, no por la cantidad de resultados. Shalom a Me todos. encanta. Muchísimas gracias, Mario Sabán, qué placer que nos haya acompañado hoy. Le agradecemos, lo despedimos y espero que sea hasta dentro de muy poco. Gracias. Chao. Ahí lo despedimos entonces a Mario de Luminaria Televisión. Les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando, a aquellos también que se sumaron con sus consultas. Los quiero invitar a que le den me gusta a este video, que también lo compartan para que llegue a muchísimas más personas en todo el mundo. Un material invaluable. Y también, por supuesto, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros canales. Nos vas a encontrar en YouTube, en Facebook, también en Instagram, en TikTok y en Twitch. ¿Cómo nos vas a ubicar? Como @luminariatelevisión. Y te invito, te recuerdo que si vos sos coach, si sos terapeuta, si sos especialista en alguna terapia holística y querés tener tu lugar también aquí en Luminaria Televisión, a que nos escribas ahora mismo por privado
o bien nos envíes un mail a info@luminariatelevisión y a la brevedad nos vamos a comunicar con vos para darte tu lugar también aquí y compartir toda tu sabiduría con nosotros. Será hasta la próxima, amigos. Le agradecemos también a todo el equipo de Luminaria Network que hacen posible estos directos. Dale me gusta a este video y compartilo, así llega a más